Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Dentro de la alimentación de los niños a veces tenemos que tener ciertas precauciones, especialmente teniendo en cuenta la edad de los niños. Hoy vamos a ver 8 alimentos que no se deben ofrecer enteros. En algunas ocasiones, cuando ya comenzamos con la alimentación complementaria, los padres estamos tentados de querer correr, ¿no? Ofrecer más alimentos a nuestros hijos. Bueno, vamos a ponernos ya en una edad mínima, como de 1 año o así, en la que además los niños pueden tener cierta tendencia a querer comer de nuestro plato o lo que ven en la mesa que comen los adultos. Muchas veces no nos damos cuenta y ofrecemos o dejamos comer a los niños alimentos que son realmente muy peligrosos para ellos. No nutricionalmente hablando, podemos pensar que son súper saludables, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos, pero sin embargo el riesgo de atragantamiento y de asfixia es enorme. Es un riesgo que no creo que ningún padre estemos dispuestos a asumir, pero que a veces lo asumimos inconscientemente, sin darnos cuenta, porque estamos asociando esos alimentos a comidas saludables que debemos introducir en la dieta de los niños. El riesgo de atragantamiento por el consumo de alimentos deberíamos valorarlo estrictamente, quiero decir, debemos ser muy estrictos en cómo ofrecemos los alimentos a los niños, al menos hasta los 5 años. A veces, pues dependiendo del estado de maduración de los niños, de si son niños pues muy nerviosos, muy acelerados y comen y echan a correr, bueno, hay diferentes situaciones que pueden hacer aumentar ese riesgo también por encima de esos 5 años. Pero en general se considera que es una edad suficiente para ser capaces de gestionar adecuadamente los alimentos en la boca, es decir, masticarlos y tragarlos cuando ya están bien masticados. Algo que debemos insistir, por supuesto, también los padres, en esa calma, en esa tranquilidad y enseñarles a masticar bien los alimentos, por supuesto, antes de tragarlos. Así que vamos a empezar con esa lista de alimentos peligrosos, no peligrosos, muy peligrosos por ese riesgo de atragantamiento. Y el primero es uno de los primeros alimentos que suelen aparecer en la lista de introducción de alimentación complementaria, es decir, la manzana. Una fruta que decimos súper saludable, fácil de llevar, que los niños aceptan muy bien, pero que es peligrosísima. ¿Cómo debemos ofrecer esa manzana? Que evidentemente no quiere decir que la retiremos de la dieta a los niños. En primer lugar, podría ser triturada, que forme parte de algún otro alimento. Por ejemplo, a los 6 meses introduzco frutas y las trituro. Si quiero ofrecer esa manzana en trozo, la tengo que cocinar, bien al microondas, bien al vapor, cocida o de alguna manera que sea blandita. Acordaros, los alimentos en el Baby Led Weaning se ofrecen de manera que sean tan blanditos que los podamos aplastar con la lengua, sin necesidad de masticarlos. Y una manzana entera, o sea, quiero decir cruda, aunque sea un trocito pequeño, es imposible. Nuestros niños no tienen ni siquiera dientes a esos 6 meses o 7 de edad para masticar esa manzana, así que olvidaros de la manzana entera, cruda, como parte del Baby Led Weaning. Siempre cocinada y cortada de manera adecuada, o rallada, que sería también otra forma de ofrecer la manzana, porque como os digo, tiene un altísimo riesgo de atragantamiento. Otra fruta que tiene muchísimo riesgo son las uvas, por forma y tamaño. Si un niño se traga una uva entera, le va a taponar sí o sí el paso de aire en la garganta, por lo tanto, bueno, es un alimento muy, muy peligroso. Si se lo queremos ofrecer a los niños, lo tenemos que pelar y cortarlo en cuartos para que sea tan pequeñito y tan resbaloso
que aunque en el caso de que se lo tragasen entero, circulase tranquilamente por la tráquea, por la tráquea no, perdón, por el esófago, que es la parte del sistema digestivo, de manera que de esa manera pues no vamos a tener riesgo de atragantamiento. Lo mismo ocurriría con los tomates cherry, que son muy atractivos para los niños, pero que tienen muchísimo riesgo también de atragantamiento. Tendríamos que hacer la misma operación, cortarlos en cuartos o, si son muy grandes, en trozos más pequeños, es decir, en trocitos que sean capaces de pasar por el sistema digestivo, aunque no se hayan masticado adecuadamente. Dentro del grupo de frutas y verduras, algo que nos puede resultar muy fácil de ofrecer son las zanahorias. Tienen un buen tamaño para agarrarlas y realmente son muy atractivas de color y de sabor, pero nunca se deben ofrecer crudas a los niños pequeños porque se cascan en trozos que son difíciles de masticar y que podrían acceder, se los podrían tragar en un tamaño suficiente como para taponar la parte que se comunica de nuestras vías respiratorias con el sistema digestivo, y en ese caso riesgo de atragantamiento y de asfixia. Las zanahorias deberían estar siempre cocinadas o ralladas, por ejemplo, para mezclarlas con una ensalada o cocinarlas en un puré o ofrecerlas cocidas o asadas directamente a los niños si las queremos ofrecer enteras, pero que sean blanditas, suficientemente blandas para que las volvamos a aplastar. De manera que ahí tendríamos también otro, en este caso creo que voy ya por el cuarto alimento de riesgo. En el caso del alimento que os voy a decir ahora, el riesgo creo que es de sobra conocido porque lo repetimos en muchísimas ocasiones. Se trata del consumo de semillas o de frutos secos. Ningún niño con una edad menor de 5 años debería comer frutos secos enteros, ni nueces, ni almendras, ni pistachos, ni avellanas, es decir, esos frutos secos que corremos el riesgo de que en un despiste se los traguen enteros y que tienen una forma y un tamaño perfecto para otra vez provocar esa asfixia o ese taponamiento de las vías respiratorias, y que además incluso cuando están masticados, si se traga mal, podrían por aspiración pasar a las vías respiratorias y provocar una infección, porque se quedarían ahí retenidos esos trocitos mal masticados, por ejemplo, de los frutos secos o de las semillas. De manera que siempre en edades inferiores a los 5 años deberíamos darlos triturados en forma de mantequilla, por ejemplo, untados con fruta. Por ejemplo, pues una crema de almendras con un poco de manzana o de plátano, manzana asada en este caso, o cortada en láminas muy finitas, que sería otra forma de ofrecer la manzana, por ejemplo, a niños que ya saben masticar, de 4 o 5 años, pero que no queremos tener ese riesgo de que un trozo se lo traguen por accidente. Pues cortamos la manzana en láminas finitas y les dejamos también masticarlas. Bueno, vamos al siguiente alimento, que podríamos pensar que es prescindible. Pues sí, evidentemente es prescindible, pero dependiendo de los países, pues forma parte, vamos a decir, del aperitivo, por ejemplo, y que nos lo pueden ver comer a los adultos, serían las aceitunas. Las aceitunas siempre deben ser sin hueso y, a ser posible, partidas. Imaginaros ahora una aceituna, tiene la misma forma y el mismo tamaño aproximadamente que una uva, y ya hemos visto el riesgo que tienen las uvas, por lo tanto tenemos que actuar de la misma manera. Voy a tomar aperitivo, mi niño quiere probar una aceituna de las que me estoy tomando y tienen hueso, ¿qué hago? Partírsela y quitarle el hueso antes de ofrecérsela, darle trocitos de aceituna aunque me lleve trabajo y aunque me pringue las manos. Mucho peor sería que se tragase la aceituna entera o que se tragase el hueso de la aceituna por no saber separar en la boca ese hueso de la carne de la aceituna, que es algo que puede pasar a los niños pequeños cuando existen diferentes texturas en los alimentos.
Y ahora vamos, en último lugar, con dos alimentos que podríamos pensar que son típicamente infantiles y que realmente deberíamos evitar su consumo en niños menores de 5 años. En primer lugar, las palomitas de maíz, las que explotan y se ponen blanquitas y tan bonitas. Bueno, son peligrosísimas para los niños porque si no se mastican bien, incluso se quedan pegadas en el tracto digestivo y podrían taponarlo perfectamente, porque tampoco resultan tan fáciles de masticar en algunos casos, de masticarlas bien, quiero decir, de hacerlas puré antes de tragarlas. Y sería un alimento de riesgo, de bastante riesgo en el caso de los niños pequeños. No me refiero a esas palomitas que son realmente una denominación de una extrusión de una mezcla de maíz o de trigo, que realmente no son verdaderas palomitas, sino que llevan el nombre porque se asemejan igual en forma, sino que me refiero a esas palomitas de maíz, las clásicas de toda la vida. Y por último, en octavo lugar, tendríamos las salchichas. Con lo bien que comen los niños las salchichas y los que les gustan. Pues son, os voy a decir, el alimento que a lo largo del año en las estadísticas más casos de atragantamiento y de asfixia provoca en el caso de los niños, especialmente cuando son salchichas de un grosor especialmente ancho, de manera que pueden atascar perfectamente las vías respiratorias. Siempre que vayamos a ofrecer una salchicha a los niños, por la razón que sea, a pesar del riesgo que existe, tendremos que cortarla en sentido longitudinal para evitar que tenga forma redonda. Es decir, la cortamos en mitades o en cuartos o incluso en trozos más pequeños, dependiendo del tamaño o del grosor que tengan esas salchichas. Pero como os digo, es uno de los alimentos que estadísticamente se sabe que provoca más casos de asfixia. Yo os he hecho una selección, como habéis visto, de 8 alimentos que son de consumo bastante habitual, pero hay muchísimos más. Por ejemplo, trozos de carne dura. Siempre debemos cortarla muy chiquitita, tratando como de desmigarla. No podemos ofrecerle a un niño pequeño un trozo de filete de este tamaño para que se lo meta entero en la boca, porque es muy fácil que no consiga masticarlo adecuadamente. El jamón curado también es un alimento de riesgo. Debemos desmigarlo y evitar que tenga hilos, porque esos hilos pueden hacer que pase parte del jamón y otra parte se quede en la boca y que no vaya ni para adelante ni para atrás. Es bastante peligroso su consumo. Además tenemos, por supuesto, pues caramelos, sobre todo si tienen forma de bolita, o cualquier, ¿cómo se llaman? Los malvaviscos, por ejemplo, que son esas espumitas que también parece que las hemos masticado y luego no están tan masticadas y vuelven a recuperar su tamaño. Es decir, alimentos de riesgo tenemos bastantes más, pero estos pues, que os he citado son, podríamos decir, los que más frecuentemente pueden provocar esos problemas de atragantamiento. Así que vamos a tratar de evitarlos o de ofrecerlos de la manera adecuada como os he ido explicando. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndose a todos en los próximos vídeos.